Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, cómo andan? Esperamos un par de minutitos y arrancamos, ¿eh? Gracias. Bueno, arrancamos. Hoy vamos a continuar con el módulo 2 y por ahí si queda algún tema para la próxima, pero vamos a empezar también ya con el módulo 3, que son los antecedentes históricos de los derechos humanos. Lo que hemos... Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Bien, Profe. bien, gracias, gracias. Sí, profe, lo escuchamos, sí. Bueno, bárbaro. En lo que hemos hablado ya de un larguísimo proceso histórico, ¿eh? Que, bueno, eso lo vamos a desarrollar y vamos a tocar un tema también que es muy importante, que son los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, que jugaron un papel muy importante y juegan un papel muy importante en el mundo y en la historia argentina y en especial durante la época de la dictadura militar. Uno de los principios que vamos a ver hoy del módulo 2 es el principio de progresividad. ¿Qué significa este principio de progresividad que va concatenado con lo que es el principio de no regresividad? Esto tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ver qué significa este principio y por qué hablamos de la no regresividad. Desde el punto de vista normativo, el principio de progresividad, anoten por ahí, lo vamos a tener en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Protocolo de San Salvador y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el Pacto de San José de Costa Rica tenemos este principio en el artículo 26. Dice así: derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional. Acá me detengo un segundo, porque cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que pensar no solo a los países en su propia dinámica interna, sino en lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Por ejemplo, con los organismos de crédito internacionales, con créditos orientados a determinadas líneas que tienen que ver justamente con el desarrollo de estos derechos que estamos analizando. Entonces, se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr, y acá les pido especial atención en una palabra que yo voy a usar ahora, no que voy a usar, sino que voy a leer, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Progresivamente. Cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que tener la idea de la progresividad. Por eso estamos hablando de este principio de progresividad al que se le agrega el de no regresividad. Vamos a ver ahora en qué consiste, ¿no? Para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. Y acá viene otro concepto, además del de la progresividad, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados, no únicamente por leyes, sino de decretos del Poder Ejecutivo, determinados programas, la propia intervención del Poder Judicial. Vamos a ver hay muchísimos fallos en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de progresividad, de no regresividad, y vamos a analizar uno de esos tantos fallos. Entonces, desde el punto de vista normativo, decía, ¿dónde encontramos este principio de la progresividad? En el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, donde prestábamos especial atención a la idea de la progresividad y en la medida de los recursos disponibles. Y también lo encontramos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Donde también se hace referencia a la idea de la progresividad, ¿no? Y de los recursos disponibles. Entonces, para ir analizando esta cuestión que hemos analizado desde el punto de vista normativo, los estados indudablemente tienen que tener un comportamiento positivo. Nosotros habíamos diferenciado cuando estábamos analizando en la clase anterior los derechos de primera y segunda y tercera generación, pero entre los de primera y segunda, cuando hablábamos que para garantizar los derechos de primera generación el Estado tenía que retraerse, tener una actitud, digamos, de no intervención, de abstención, distinto obviamente a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, donde el comportamiento de los estados debe ser un comportamiento positivo. ¿Con qué? Con políticas que generen o asignaciones presupuestarias que atiendan a derechos como acceso a una vivienda digna, educación, salud, etcétera, etcétera. Ahora bien, este principio de la progresividad quiere decir que la satisfacción
a los derechos económicos, sociales y culturales debe ir en aumento. Cada vez deben satisfacerse en mayor medida. Ese es el principio de la progresividad. Y la no regresividad quiere decir que una vez que un derecho se reconoció, no se puede retroceder, no se puede desconocer ese derecho. Ustedes me dirán, bueno, sí, perfecto, pero hay situaciones de crisis, de problemas económicos, sociales que viven los países y que muchas veces ponen en tensión este principio de la no regresividad. Obviamente que sí, pero estamos hablando de qué significa el principio. El principio de la progresividad es el aumento cada vez mayor en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que las personas tengan un goce cada vez mayor y disfruten de esos derechos. Acuérdense de cómo traíamos esa figura de Vidal Campos, de si tenemos un derecho, pero en el cual no estamos, pero tenemos derecho a estar en ese derecho. Bien, y el Estado tiene que jugar un rol muy importante, y la no regresividad es no regresar en el desconocimiento de un derecho que ya se ha reconocido, ¿no? Muy bien. Es decir, que el Estado tiene una obligación cada vez más ampliatoria, porque se van ampliando esos derechos. Ahora bien, si un derecho, una vez que es reconocido, después es negado, ¿no? Esa regresividad que afecta al derecho, obviamente, que sería declarada inconstitucional. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay situaciones de crisis económica que ponen en tensión estos derechos? Este estado de bienestar o grado de bienestar o de atención o de cumplimiento de estos derechos que un determinado estado un umbral, digamos, al cual se ha llegado y que después se pone en peligro a raíz de las situaciones económicas de crisis. Bueno, muy bien. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, obviamente que ha dicho en reiteradas oportunidades que los derechos no son absolutos. ¿Esto qué quiere decir en este tema? Podría ser excepcionalmente ocurrir una situación de regresividad. Bien, pero ¿de qué manera debe ser analizada, debe ser tenida en cuenta? Primero, que debe ser de una gravísima entidad. No cualquier dificultad económica de un Estado puede abrir la puerta al no desconocimiento de un derecho, porque obviamente sería esa resolución, esa ley, ese decreto que desconozca un derecho ya obtenido, obviamente que sería tildado de inconstitucional y dejado sin efecto. Entonces, la Corte Suprema ha fijado algunas pautas. Una de ellas, por ejemplo, que tiene que ser una razón de grave entidad, ¿no? Debe extremarse la fundamentación que lleve a esos actos estatales que justifiquen la necesidad y la razonabilidad de tales medidas. Al damnificado, aquella persona se le ha dejado de reconocer un derecho que tenía, le basta en una acción judicial comprobar que tenía un derecho y que ya no lo tiene. Lo que juega acá, lo ha manifestado en reiteradas oportunidades la Corte, es la presunción de inconstitucionalidad de esa norma o de ese decreto que ha dejado sin efecto un derecho. Por lo tanto, será obligación del Estado de tener que probar, ¿no?, que han habido elementos lo suficientemente fuertes como para justificar que por un tiempo se ha dejado de prestar un derecho al cual ya se había obtenido su reconocimiento. Es decir, que el Estado acá tiene una conducta, debe tener una conducta bifronte. Por un lado, reconocer derechos, y por otro lado, no regresar en el reconocimiento de esos derechos. Me pareció suficientemente ilustrativo de un análisis de
de estos derechos económicos, sociales y culturales y del principio de progresividad y de no regresividad, de los tantos fallos que hay, busqué uno que después voy a leer en las partes pertinentes que he subrayado y que son algunas nada más porque el fallo es muy extenso, pero quiero transmitírselo a ustedes con las mismas palabras que utilizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde analiza distintos aspectos y que tiene que ver con una resolución dictada en el año 2003. Piensen ustedes que en el año 2003 el país estaba eh, todavía en crisis o recién saliendo de una o de la crisis histórica más importante que tuvo la Argentina, la crisis del 2001, del 2002. Y había naturalmente declaradas emergencias económicas, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, ¿no? Distintas provincias y municipios que adherían a esas declaraciones de emergencia. En el año 2003, la municipalidad de la ciudad de Salta dictó una resolución donde se establecía una quita del salario de los trabajadores municipales que rondaban entre, más o menos, de acuerdo a distintas categorías, entre el 18 al 33%, ¿no? Esa resolución, obviamente, que, digamos, se ponía en línea con la declaración de emergencia, tanto provincial como nacional, producto de la crisis que vivía el país. Además, otra cosa, otro elemento que hacía a esa resolución es que era sin tiempo. No se establecía por cuánto tiempo se producía esa quita entre el 18 y el 33-34%, argumentando la Municipalidad de Salta que no se podía establecer un tiempo porque lo que no se podía determinar era el tiempo de duración de la crisis, que justificaba, según la resolución del municipio, el dictado de esa medida que afectaba fuertemente el ingreso de los trabajadores. Contra esa medida recurrieron a la justicia la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y un trabajador a título individual. Llegó el tratamiento del tema a la Corte Provincial y la Corte Provincial avaló la resolución de la Municipalidad de Salta, justamente diciendo que se daba en el marco de una emergencia, que era imprescindible buscar el equilibrio fiscal y que, bueno, justamente no había un tiempo porque no se podía predeterminar cuándo terminaba esa crisis ni a qué profundidades llegaba. Por lo tanto, esa inconstitucionalidad que planteó tanto ATE como el trabajador en el orden provincial fue desestimada, fue rechazada. Apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se concedió el recurso y fueron en queja a la Corte Federal y la Corte Federal trató el tema, ¿no? Dictó sentencia, pero lo importante de esto es que hace una serie de consideraciones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y con los principios de progresividad y de no regresividad, y por eso es que a mí esta cuestión me pareció ser, que era lo suficientemente ilustrativo, una de las tantas sentencias donde se tocan distintos aspectos, como por ejemplo, qué es el salario, qué es la dignidad de las personas y en particular la dignidad de los trabajadores en este caso, el concepto de la justicia social y estos principios que nosotros estamos analizando y qué tiene que hacer un Estado cuando hay una situación de crisis y pone en tensión estos principios de progresividad y de no regresividad. ¿A quién tendrá que proteger en mayor medida un Estado cuando están en una situación de crisis como la que se vivió en el año 2003 o a partir del año 2001? Bueno, estos aspectos son los que trata este fallo, que ustedes después lo buscarán en internet, lo verán, porque indudablemente algunas de las preguntas del examen
van a tener relación con alguna de los considerandos de esta sentencia. Bien. Bueno, era la Asociación de Trabajadores del Estado y el señor Alberto Molina, ¿no? La Corte de Salta rechazó esta pretensión porque justamente hacía referencia a la emergencia, al objetivo de reducir el déficit fiscal, que era de carácter general, que era para todos los empleados y no para un grupo. No era irrazonable, dice la Corte salteña, por la emergencia. No era confiscatoria porque no vulneraba el derecho de propiedad, a pesar de que había quitas de hasta el 30%, del 33%. Y que, bueno, el tema del tiempo no se podía determinar. La Corte comienza haciendo un análisis de toda la normativa que entra en cuestión en este tema, como es el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen que ver también con el tema de la representación sindical, porque recuerden que acá se planteaban dos cuestiones. Por un lado, bueno, porque además la Corte de Salta no le reconoce entidad a ATE para representar a los trabajadores, porque dice que es una asociación simplemente inscripta y que había un sindicato con personería gremial que era quien debía representar a los trabajadores. Entonces rechaza la Corte de Salta tanto la representatividad que pretendía ATE como el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión también planteado por el señor Alberto Molina. Entonces hace un análisis de estas cuestiones y entra en la consideración de algunos temas. Por ejemplo, hace referencia a la Corte, ahora ya estamos analizando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del salario. El salario lo vincula con el concepto de tener una vida digna. El derecho al salario, que se vincula tanto a la protección de la familia del trabajador como al desarrollo integral del trabajador como ser humano, dice la Corte. Para la Corte, ganarse la vida es obtener como mínimo lo necesario para acceder a la salud, a la educación, a la cultura, a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimento adecuado, vivienda adecuada y vestido adecuado, al descanso, entre muchos otros bienes, del terreno de los derechos económicos, sociales y culturales. El salario es el medio indispensable para lograr ese fin. Medio que no solo sirve para ello, sino que también comprende el ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos, desde el momento en que, conforme al ya universalmente consolidado principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el antedicho ejercicio es imposible sin el goce paralelo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, acá un concepto también que nosotros hemos visto de la interdependencia de los derechos humanos, donde para poder alcanzar el disfrute de unos derechos, de determinados derechos humanos, tenemos que tener garantizados otros. Entonces acá vincula a los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos, cuando hace referencia a qué necesidades debe satisfacer un salario digno. Después hace referencia al trabajo. Solo es calificable de trabajo digno el que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de remuneración. Trabajo significa en toda su trascendencia un medio para que el que lo presta logre sus aspiraciones en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano. En cuanto a los alcances jurídicos de la protección del salario, la Corte considera que el salario debe gozar de intangibilidad en cuanto a su importe, de conformidad a la interpretación otorgada a este concepto en el ámbito que le es propio, el derecho de los derechos humanos, nacional e internacional. Y acá hace referencia a la Corte a principios de jerarquía constitucional. La Corte destaca en el fallo principios que gozan de garantía constitucional: la tutela constitucional que protege al trabajador, la justicia social,
el principio de progresividad y el derecho de todo trabajador de tener seguridad económica. Piensen ustedes que estos principios que nosotros estamos analizando, además de estar en los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, a partir del año 1994, y eso lo vamos a ver más adelante, conforman, junto con la Constitución, estos tratados del artículo 75, inciso 22, lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad federal. Entonces la Corte, bueno, hace referencia a estos tratados. La justicia social, dice. Esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad. Es una derivación directa de la Constitución histórica, pues el preámbulo proclama el aseguramiento del bienestar general. Se ha visto reafirmada y reforzada por las reformas de 1957. Recordemos que nosotros hablamos de que los derechos económicos, sociales y culturales irrumpían en la normativa argentina, en la Constitución de 1949 y en la reforma del artículo 14 de bis de la Constitución en el año 1957. Al recoger las tendencias del llamado constitucionalismo social, y de 1994, para lo cual lo que cuenta es el desarrollo humano y el progreso económico con justicia social. Principios de progresividad. Los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizan por encontrarse intrínsecamente ligados al concepto de desarrollo progresivo, dice la Corte, lo que habíamos dicho hoy. Cada vez deben ir ampliándose más el margen de el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de esta última categoría se encuentra la obligación de adoptar medidas y la obligación de garantizar que los derechos se ejerzan sin discriminación. En relación con la obligación de adoptar medidas, el Comité entiende que, si bien el goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales pueden alcanzarse paulatinamente, las medidas que deban adoptarse a esos fines deben implementarse dentro de un plazo relativamente breve, después de la entrada en vigor de la Convención para los diferentes estados. El hecho de la progresividad no puede ser una excusa para que un Estado no cumpla nunca con su deber de atender los derechos económicos, sociales y culturales, sino que por el contrario debe exhibir una hoja de ruta de asignaciones presupuestarias para que de manera paulatina y teniendo en cuenta todos los recursos de que dispone, atienda este tipo de derechos. Las medidas, estas pueden ser de carácter legislativo, administrativo, financiero, educativo, social, e incluso se destaca la de ofrecer recursos judiciales respecto de derechos que, conforme con el ordenamiento jurídico nacional, pueden ser considerados justiciables. Es decir, el conjunto del Estado es quien debe estar al servicio de los derechos que tienen que ver con la justicia social. Esta circunstancia no debe ser mal interpretada en el sentido que autoriza a privar a la obligación de todo contenido significativo. Esta expresión supone, por un lado, que es un mecanismo de flexibilidad necesario que refleja la realidad del mundo y las dificultades que se presentan para cualquier país que asegure la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, refleja la razón de ser de estos derechos, cual es establecer obligaciones claras para los Estados partes con relación al logro del goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. Consecuentemente, el PIDESC, Pacto Internacional, impone la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Además, supone que cualquier medida regresiva que desee adoptarse requerirá, esto es lo que habíamos dicho, puede haber algún momento de regresividad producto de una crisis muy profunda. Bueno, muy bien, pero esto no puede ser analizado, o puede ocurrir, pero no puede ser analizado ligeramente, sino que lo dice la Corte. Además, supone que cualquier medida regresiva que desee adoptarse requerirá la consideración más cuidadosa y necesitará encontrarse justificada en relación con la totalidad de los derechos previstos en la Convención y en contexto del uso acabado de los máximos recursos disponibles. Es decir, se debe considerar eventualmente esa medida regresiva en el marco de todos los derechos reconocidos y en el contexto del uso acabado de todos los recursos disponibles. En este aspecto, la Corte ha destacado el principio de progresividad, el cual, para lo que interesa, impone que todas las medidas estatales de carácter
deliberadamente regresivo en materia de derechos humanos, tal como lo es el decreto 5 del 2003 impugnado, o sea, acá ya hace referencia concreta al decreto este, requieran la consideración más cuidadosa y deban justificarse plenamente, por ejemplo, con referencia a la totalidad de los derechos previstos en el pacto, y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que el Estado disponga, es decir, lo que está diciendo la Corte, bueno, se analizaron todos los recursos de los que dispone el Estado para que quede justificada debidamente esta decisión de una quita tan importante en el salario de los trabajadores. El trabajo debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. La regresividad, en suma, contraría los postulados y el espíritu del corpus iuris de los derechos humanos. Seguridad económica, otro aspecto. La aludida realización en la persona del empleado del derecho a perseguir su bienestar material por intermedio del trabajo asalariado ha de estar rodeado, entre otras condiciones, de seguridad económica. Obviamente que la seguridad económica es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque un trabajador que cobra su salario proyecta de una determinada manera su vida inmediata y futura en cuanto a lo que calcula que va a ser sus ingresos económicos. Por lo tanto, es un valor a proteger la seguridad económica y no estar a expensas de quitas tan importantes como la que ocurrió en ese momento en el año 2003, en el fallo que estamos analizando. Después de todo, el salario al que tenían derecho los empleados del municipio salteño no era otro que el que este mismo justipreció como retributivo del esfuerzo e importancia de las tareas desarrolladas por aquello. Obviamente que ese salario que se fijó en el 2003 fue la propia municipalidad la que estableció el monto de los salarios de los trabajadores, como lo dice la Corte. Principios estructurales del derecho internacional de los derechos humanos constitucionalizados. La Corte Suprema de Justicia señala que la protección del trabajador se completa en nuestro derecho con tres principios del derecho internacional de los derechos humanos constitucionalizados. A. Un deber positivo del Estado de adoptar medidas positivas concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna. Deberes positivos, como ya hemos dicho cuando hablamos de estos derechos de segunda generación. B. Un deber negativo de abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un empleado. Esto es la no regresividad, porque claramente si alcanzó a un determinado nivel de salario, una quita de entre el 18 y el 33% implica una regresividad. Lo que está analizando la Corte es si esta regresividad se justifica o no en ese caso, ¿no? Y el tercero, el principio pro homine, que después lo vamos a ver, el principio pro homine, ¿qué significa? Bueno, habla de elevar el nivel de vida, lo cual especifica la obligación general de asegurar el derecho de las personas a una mejora continua de las condiciones de existencia, progresividad. Vuelve sobre el principio pro homine, que es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, del cual se debe acudir a la norma más amplia. Bueno, ya lo vamos a ver, digo, no lo desarrollo porque lo vamos a ver después, al principio pro homine. La Corte considera que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es una cláusula operativa y por ende susceptible de autónomo acatamiento por las autoridades administrativas. En este sentido, sienta dos premisas fundamentales. Por un lado, que las llamadas medidas de ajuste, porque esta es claramente una medida de ajuste, que las llamadas medidas de ajuste derivadas de crisis económicas y una grave escasez de recursos hacen que los esfuerzos de las autoridades por proteger los derechos económicos, sociales y culturales adquieran una urgencia mayor, no menor. Fíjense ustedes el criterio de la Corte, dicen, bueno, muy bien, esta situación de ajuste, ¿no?, que viene de la mano de la crisis, obviamente, adquieran una urgencia mayor, no menor, y por el otro lado que la protección de las capas vulnerables de la población es precisamente el objetivo básico del ajuste económico. Dice, bueno, la Corte, también puede haber un ajuste económico producto de la crisis, pero ese ajuste debe
tener en cuenta justamente que uno de sus objetivos básicos debe ser el de la protección de las capas vulnerables de la población, ¿no? Todo equilibrio entre las reformas económicas y la protección de los derechos humanos obliga a proteger en particular a los grupos más vulnerables. Cuanto más en el campo laboral y salarial, en el cual todos los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima al artículo 14 bis constitucional. Tutela esta que por ende impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. Obviamente que con toda esta argumentación que yo sucintamente he marcado en sus aspectos que consideré más importantes, nos lleva a la conclusión de que la Corte hace lugar al planteo tanto de ATE como del trabajador. Es decir, le reconoce a ATE la posibilidad de representar los derechos de los trabajadores como entidad intermedia y en cuanto al planteo de fondo. Y al planteo de fondo que hace el trabajador Molina a título individual. Entonces, que en suma, dice la Corte, corresponde declarar la inconstitucionalidad, por un lado, del artículo 31 de la ley 23.551, que es en cuanto a la asociación sindical, en cuanto impidió que ATE representara los intereses colectivos invocados por considerárselo un derecho exclusivo de la asociación sindical con personería gremial. Y por el otro, el decreto 5 del 2003 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta respecto de las quitas salariales que impuso. Por ello, se hace lugar a la queja y el recurso extraordinario interpuesto por ATE el señor Molina y se revoca la sentencia apelada con los alcances indicados en el considerando 12. Es decir, la Corte, a mí lo que más me interesaba era traer este fallo por el tema del derecho, los principios, perdón, de progresividad y de no regresividad. Es decir, acá la Corte dijo, bueno, a nuestro criterio no están reunidos los elementos, más allá de que hay una crisis que nadie niega, los elementos que justifiquen que se produzca semejante regresividad en un elemento tan básico y tan vital para la dignidad de las personas, de los trabajadores, como es el salario. Es decir, no encontró elementos que justificaran una quita de semejantes proporciones y que además, como decíamos al principio, no tenía un tiempo. ¿Se imaginan ustedes esta situación de la falta de seguridad económica de un trabajador que no sabe por cuánto tiempo va a tener una quita del 33% de su salario? Entonces la Corte no encontró esos elementos que dijimos que de manera excepcional y muy graves y teniendo en cuenta todos los recursos podrían llegar eventualmente a justificar una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Lo importante de esto, entonces, con lo que ustedes se queden, es qué significa el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y este fallo que, bueno, después lo buscan y lo analizan un poco más en detalle si ustedes quieren. Otro de los principios que vamos a ver es el principio pro homine. ¿Qué significa el principio pro homine? O por qué hay un principio pro homine o principio pro persona. Por la sencilla razón de que los derechos humanos están reconocidos y fundamentalmente a partir de el proceso de internacionalización que nosotros ya vimos, lo que ocurrió fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, una serie de normativas del ámbito internacional, ya sea en el plano de la ONU o desde el punto de vista regional, en nuestro caso de la OEA, con tratados internacionales, pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pacto internacional de derechos civiles y políticos, los que tienen que ver con determinadas características en particular o personas
en determinadas condiciones, lo que tiene que ver contra el tratado contra la tortura, lo que tiene que ver con las mujeres, con los niños, con la discriminación racial, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de normativas, obviamente que establecen derechos para las personas. Ahí hay una fuente de derechos internacional, que además en el caso de la Argentina, además de haber firmado tratados internacionales, como decíamos, tienen jerarquía constitucional muchos de ellos. Y además, las normas de carácter interno, es decir, la Constitución y las leyes. Es decir, distintas fuentes sobre un mismo tema que pueden ser tratados de manera diferente, tanto por normativa nacional como por normativa internacional. Esto abre la puerta al principio pro homine. ¿Qué significa el principio pro homine? Significa que debe aplicarse, los jueces deben aplicar la norma más favorable a la persona, ya sea que provenga de fuente nacional o de fuente internacional. Esto es el principio pro homine, les voy a dar una definición, es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, porque cuando analizamos el derecho de los derechos humanos, indudablemente que está siempre presente el principio pro homine. ¿Cuál es? El de buscar la norma que más atiende o que más defiende los derechos de las personas entre distintas normas que pueden llegar a tratar un mismo tema, ¿no? En virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones. Estar siempre a favor del hombre. Esto es el principio pro homine. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En la Convención Americana de Derechos Humanos hay alguna referencia a la prohibición de la tortura, obviamente. Pero hay además una norma específica que es la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, donde se trata con mayor especificidad y se amplían los derechos en este pacto contra la tortura. Entonces, en tren de aplicar una normativa u otra, indudablemente debe aplicarse la normativa específica porque es más amplia, aunque en las dos se haga referencia al tratamiento de un mismo derecho. Puede ocurrir también que una normativa interna sea más amplia en el tratamiento de un tema de reconocimiento de derechos que una normativa internacional, y en ese caso deberá aplicarse la normativa interna. El artículo 29, inciso B, del Pacto de San José de Costa Rica, hace una referencia expresa a esto que estamos hablando. También lo hace en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 29. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos miembros. Es decir, lo que nos está diciendo el Pacto de San José de Costa Rica, que un derecho que está reconocido en el pacto no puede ser utilizado como excusa para no reconocer ese derecho cuando se está tratando o está abarcando un espacio mayor de otra normativa firmada por el país de carácter internacional o nacional. Es decir, siempre apuntando a la aplicación de la norma que en mayor medida favorece el derecho de la persona. Este es el principio pro homine que, como decíamos, irradia todo el derecho de los derechos humanos. Muy bien, yo voy a dejar para la próxima clase el principio de efectividad y vamos a arrancar con
breve recorrido en cuanto a el módulo 3 de los antecedentes históricos de los derechos humanos. No sé si llegaremos a, más allá de que esto va a ser sucinto, ustedes lo pueden buscar y verlo con más detalle, a las organizaciones no gubernamentales que están acá en el programa, que son las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Algunos ubican, nosotros hemos hablado de que la historia de los derechos humanos, estamos hablando de un larguísimo proceso histórico, de un proceso histórico que está abierto, que no está cerrado. Piensen ustedes en el mundo si hay o no hay violaciones a los derechos humanos en este momento, lamentablemente las hay, de manera que aún puede haber normas jurídicas que estén faltando, pero indudablemente el mayor desafío, como decía Bobbio, era el cumplimiento efectivo de esos derechos que están por allí declarados, es decir, el efectivo, los derechos humanos desde el punto de vista de la realidad sociológica, ¿no? Sí, esos derechos que están escritos, si el conjunto de las sociedades accede o no. De manera que es un larguísimo proceso que está abierto y que creo que siempre va a estar abierto, pero que algunos ubican como alguna pequeña luz en el año 1700 a.C., con el Código de Hammurabi, en lo que tenía que ver con la ley del talión, como una limitación a la defensa, a la venganza privada. Obviamente que nosotros es una situación que de ninguna manera hoy la sociedad en su desarrollo puede admitir, pero estamos hablando del año 1700 a.C., una limitación a la venganza privada, es decir, como una pequeña luz en aquella oscuridad en materia de derechos humanos. La antigüedad griega y romana, pero arranquemos por la antigüedad griega, que reconocía, o donde se puede mencionar el reconocimiento de la democracia, el nacimiento de la democracia, una democracia absolutamente restringida, por supuesto, porque no participaban de esa condición de ciudadanos, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. En esa Grecia antigua empezó a elaborarse de alguna manera la idea del derecho natural. Es decir, que las personas tienen un derecho que radica en su naturaleza de ser humano y por su condición de tal. Obviamente que en esa época no se estaba pensando o no existía ningún reconocimiento jurídico de esos derechos, sino que empieza a esbozarse la idea de que las personas tienen determinados derechos por su condición de tal. Ese concepto de los derechos o del derecho natural se traslada de Grecia a Roma, pero el concepto nada más, porque las instituciones romanas no incorporan en su seno esta idea de los derechos naturales o de los derechos individuales, ¿no? Pero por lo menos se transmite del mundo griego al mundo romano. Otro aporte importante en cuanto a la idea de la universalidad de los derechos humanos. Nosotros hemos dicho que una de las características fundamentales de los derechos humanos es la idea de la universalidad. ¿Por qué? Porque las personas no deben ser sometidas a ningún tipo de discriminación, ninguna persona en el mundo. Esta idea de la universalidad viene como un aporte también en este derrotero de los derechos humanos con el aporte del cristianismo, de la dignidad humana, como todos hijos de un mismo Dios. Algunos de las máximas o de los principios del cristianismo, como por ejemplo no matarás, puede interpretarse como lo que es el derecho humano a la vida. No robarás, el derecho a la propiedad, no levantarás falso testimonio, como el derecho a la honra. Entonces el cristianismo indudablemente hizo su aporte en esta concepción, en esta línea histórica de los derechos humanos. Nosotros tenemos acá en el programa, por ejemplo, lo que ocurrió en la Edad Media, el feudalismo,
y cómo fue dándose un proceso, porque ¿qué ocurrió durante durante la Edad Media? El absolutismo monárquico de alguna manera empezó a entrar en crisis, estamos hablando de Inglaterra, eh, y hubo una disputa, o había una disputa entre los señores feudales y la corona, una disputa de poder. Eso generó un proceso de reconocimientos de derechos que al principio eran para estamentos o castas, como eran los señores feudales que representaban el feudalismo, etc. Pero que con posterioridad ese reconocimiento de derechos se extendió al conjunto de la sociedad inglesa, ¿no? Es decir, fue un proceso que comenzó poniéndole límites al absolutismo monárquico. Un largo proceso en el caso de Inglaterra, donde podemos hablar y vamos a ver algunas cuestiones que sin duda después, como ustedes saben, se fueron expandiendo por Occidente, que tuvieron que ver de instituciones que tuvieron que ver durante ese proceso de alrededor de 400, 500 años que se fue dando en Inglaterra de un absolutismo monárquico que fue cediendo o reconociendo derechos primero para una élite de la sociedad inglesa y después al conjunto del pueblo inglés. Por ejemplo, la Carta Magna inglesa de 1215, algunas cuestiones que nosotros después la vamos a ver reflejado en algunas instituciones nuestras. No se incautará, por ejemplo, alguna de las cuestiones, no se incautará tierra ni renta para el pago de renta mientras el deudor tenga bienes muebles suficientes para pagarla, que por delito leve un hombre será castigado solo en proporción al mismo, por delito grave también en proporción, pero no hasta privarlo de su subsistencia. Ningún hombre podrá ser detenido si no es por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. Bueno, acá viene el tema de los estamentos, el juicio por iguales, digamos, hoy es absolutamente inconcebible eso en el Estado de Derecho. Estamos hablando de un proceso donde paulatinamente la monarquía absoluta iba cediendo derechos, iba cediendo terreno. Un aporte muy importante del año 1679, la sanción del acta de habeas corpus, en este larguísimo proceso inglés, ¿no? Que establecía que el funcionario que recibía una orden de habeas corpus, en 3 días debía expresar el motivo de la detención y poner al detenido a la orden de un juez. Realmente un aporte muy importante en cuanto a la garantía de la no detención arbitraria. Después, en el año 1688, la Declaración de Derechos, que también hace un aporte en este sentido. Es decir, lo que se va generando en Inglaterra es la aparición del Parlamento, ¿no? Con las dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y que en definitiva termina en ese modelo de monarquía parlamentaria. De lo que estamos hablando entonces es de ese proceso de ponerle límites al Estado, en ese caso el Estado representado en las monarquías absolutas. Este es el largo proceso inglés, ¿no? Después dos elementos muy importantes, o dos circunstancias, o dos hechos históricos que ya los vimos cuando hablamos de los derechos de primera generación, que se dieron tanto en Inglaterra como en América como en Europa, como fue la independencia de los Estados Unidos de las colonias de Inglaterra en América y la Revolución Francesa. El elemento más importante en esta configuración de este camino de los derechos humanos, de estos procesos políticos de Estados Unidos y de Francia, fueron que las constituciones receptaron esas declaraciones de derechos. En el caso, como habíamos dicho antes, de los Estados Unidos, la primera constitución federal no tenía declaraciones de derechos porque lo tenían las colonias, pero después, por vía de las enmiendas, también la Constitución de Estados Unidos incorporó declaraciones de derechos. Pero, por ejemplo, la declaración de la colonia de Virginia, que dice lo siguiente, que es considerada además la primera declaración de derechos en sentido moderno, ¿no?
Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales cuando entran en estado de sociedad no pueden por ningún contrato privar o despojar a su posteridad, especialmente el goce de la vida y de la libertad. Acá ya entra a jugar también la idea del contrato social, que el hombre cuando está en su estado de naturaleza y que luego se configura su vida en sociedad, pero, insisto, esta Declaración de Derechos de Virginia es considerada como la primera declaración en sentido moderno. Tenemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la diferencia que en el caso de la Revolución, digamos, las declaraciones de Estados Unidos, de las colonias, estaban más que nada dirigidas a los habitantes de las colonias, estaban pensadas para los habitantes de los que habían sido las colonias en Inglaterra en América. En cambio, el aporte más importante, por lo menos desde el punto de vista de la intencionalidad política de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es que estaban pensadas para los derechos del hombre en general, no del hombre francés, sino de la humanidad. ¿Qué es lo que dice algunas de las, no vamos a verlo todo, pero no todo lo que después tuvo anclaje en la Constitución de 1971, de 1791, de la Revolución Francesa, pero por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es poner en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Reconoce, por ejemplo, que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, que esos derechos naturales e imprescriptibles son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Este hito tan importante en materia de la configuración de la historia de los derechos humanos, como fueron ese larguísimo proceso inglés y las situaciones de ruptura que se dieron tanto en Estados Unidos como en Francia del antiguo orden, después generó lo que nosotros ya analizamos como el proceso de universalización, la expansión de estas declaraciones de derechos en las constituciones, por lo menos, de los países de Occidente. Este largo proceso termina en constituciones escritas donde se reconocen estos derechos de primera generación. Pero después, como vimos, las cuestiones que tenían que ver con la cuestión social, valga la redundancia, con los derechos de los trabajadores, del mundo del trabajo, hizo que también se produjera un proceso de expansión, de declaración primero y de expansión de esos derechos económicos, sociales y culturales para terminar finalmente con la irrupción en los textos constitucionales de los llamados derechos de tercera generación, defensa del medio ambiente, usuarios y consumidores, de derecho a la paz, al desarrollo, etcétera, etcétera. Hemos hecho entonces rápidamente este recorrido histórico donde la primera etapa, digamos, de los derechos humanos tenían que ver con ponerle límites a la autoridad, pero después se fue completando o se fueron agregando otras cuestiones como tienen que ver aquellos que hacen que el Estado tenga que tener un rol activo, no hay garantizar la educación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera, y de cooperación cuando hablamos de derechos de tercera generación. Vamos a ver la clase que viene, el papel que han jugado las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. En el ámbito internacional vamos a hacer una breve referencia a Amnistía Internacional, por citar alguna de las organizaciones, digamos qué es lo que motivó como referencia histórica su nacimiento, a qué se dedicó en una primera etapa Amnistía Internacional y después cómo fue incorporando otras cuestiones que hacen a la dignidad de las personas. En el ámbito internacional. En el ámbito local, distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, que tienen rigurosa actualidad, muchas de ellas,
otras que también tienen actualidad, pero que jugaron un papel muy importante en la época de la dictadura militar, ¿sí? Cómo aportaron elementos de prueba fundamentales que derivó en el proceso a las juntas militares, el aportar testimonios. Vamos a hablar de distintas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, que cumplen una doble función. Por un lado, el de la protección de los derechos y por otro lado, de la promoción de los derechos. Ustedes piensen que cuando hablamos de protegemos derechos, estamos hablando de hechos que ya ocurrieron, de violaciones a los derechos humanos que ya ocurrieron y que en todo caso muchas veces estas organizaciones no gubernamentales han contribuido al esclarecimiento de estos hechos y a la condena de los responsables. Y por otro lado, a la promoción de los derechos, donde acá juega un papel muy importante, entre otras cosas, la cuestión educativa de cómo hacer que las personas y que también los estados contribuyan a conocer cuáles son los derechos fundamentales de las personas y esencialmente promoverlo, es decir, que hacer que las sociedades tengan acceso a ese cúmulo de derechos que se encuentran en una serie de tratados internacionales, constituciones, leyes, etcétera, etcétera. Entonces, la semana que viene vamos a ver el que nos quedó pendiente hoy, el principio de progresividad, las organizaciones no gubernamentales, y vamos a entrar en un tema muy importante que es del módulo 3, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, a partir de una pregunta que nos hemos hecho en reiteradas oportunidades: ¿por qué pensamos en un sistema internacional de protección de los derechos humanos cuando existen los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos? Y no será porque ha habido circunstancias históricas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, donde han sido los propios estados los que han violado los derechos humanos, y eso ha llevado a la necesidad de instrumentar mecanismos internacionales de protección. Bueno, indudablemente por ahí vamos a andar en la próxima clase. Así que nos vemos el lunes que viene a las 3 de la tarde. Chao. Profe, Sí, señor. la clase Gracias, viene vamos a profe. ver el principio de efectividad o de progresividad. ¿Cómo? Porque el principio de efectividad o el de No, progresividad. perdón, lo que nos quedó pendiente es el principio de efectividad. Ah, bien. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. hasta el lunes. Hasta el lunes, hasta luego. Hasta lunes, Hasta luego, profe. profe. ¿Le puedo hacer una última consulta? Perdone. Sí, ¿cómo no? Acerca del parcial, ¿se sabe cuándo va a ser la fecha o la modalidad? Yo le consulté al doctor López Martucci porque si me había olvidado decirles. La modalidad es multiple choice y la fecha se mantiene en el 2 de octubre, el sábado me parece, ¿no? ¿No? Bien. ¿Y es presencial o virtual? No, virtual. Virtual. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego, que sigan bien. Adiós. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego, profe.